Muy buenas noches, estimadas estudiantes. Espero que estén muy bien. Esta es la tercera videotutoría de la 2095 para este primer cuatrimestre del 2026. Voy a compartir la pantalla. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico. Entonces, es importante que se hagan las correcciones del capítulo 1, ¿verdad? Esas correcciones, una vez que las trabajan, eliminan el comentario, ¿verdad? La idea es que presenten la tarea 3, el avance 3 ya limpio de comentarios, de observaciones, ya con las correcciones subsanadas. Y entonces, después del capítulo 1, continúan con el capítulo 2, marco teórico, el, a ver que se pegó aquí en la pantalla. El internet hoy ha estado fatal, pero sí me han escuchado, sí. Em, Perfectamente, profe. Ahí se ve la sí, pantalla. sí, les decía que entonces se corrige el capítulo 1, ¿verdad? Y entonces después de los objetivos estaban aquí las referencias. Esas referencias las pasan para el final. La idea es que este segundo avance y también para el tercer avance se entregue, digamos, el documento ya limpio de comentarios. Aquí ustedes pueden darle, eliminar el comentario o resolver el hilo, ¿verdad? Como gusten, pero cuando son muchos los comentarios, ¿verdad? Estos comentarios ustedes los pueden dar aquí, en la pestaña de revisar, en la lista. Aquí comentarios, mostrar comentarios y pone lista. Ahí les va a aparecer esta lista de comentarios, ¿verdad? Ok, si son muchos los comentarios, lo que se recomienda es trabajarlo en un documento nuevo. Ya de una vez en el documento nuevo van trabajando y subsanando esos detalles, ¿verdad? Y entonces para que entreguen el documento limpio de estas anotaciones. A veces también tienen una marquita aquí, que esto es cuando uno le da aquí en control de cambios. Si yo aquí escribo, por ejemplo, si yo escribiera aquí objetivos, entonces me va a dejar esta marca. Entonces también, si trabajan en el mismo documento y tienen esto, entonces nada más le dan desactivarlos, el control de cambios para que ya no le siga marcando esta pestaña, ¿ve? Ya no, entonces, y también aquí es para que ustedes revisen ese cambio, son muy pocos los detallitos que a veces yo les pongo así, tal vez algún título, que a veces ponen los títulos de los capítulos, los ponen aquí está a la izquierda, van centrados o viceversa. A veces títulos de los apartados que van al lado izquierdo los ponen en el centro. Entonces yo les hago un pequeño ajuste y ustedes nada más tienen que darle a aceptar, aceptar el cambio, pero revisando cuál fue el cambio que se hizo, ¿verdad? No es darle a aceptar ahí a todos clic, clic, clic de una vez, no, van revisando uno por uno cada cambio, ¿verdad? Y desactivan este control de cambio para que ya sigan escribiendo y ya no les salga esto. Ok, y entonces vendría entonces todo el capítulo 1 corregido. Estas referencias las pasamos para el final, al capítulo, después de el capítulo 3. Entonces, después de los objetivos, venimos al capítulo 2, marco teórico. ¿De acuerdo? Ahora, para entrar en este capítulo, marco teórico, yo les recomiendo, ¿verdad? Vean dónde voy a bajar. este, al cuadro, vea, bajé hasta el marco teórico y hay que hacerlo, sí o sí, hay que hacer el cuadro operacional de los objetivos. ¿Por qué? Porque de aquí van a sacar los conceptos que van a trabajar en el marco teórico. Entonces, yo les recomiendo que hagan este cuadro, ¿verdad? No significa que este cuadro va a ir allá en el capítulo 2. No, este cuadro siempre va a ir, sí o sí, va a ir después de las hipótesis, que ahorita vamos a llegar aquí. Pero, como les digo, este cuadro es una vista en un solo ojo, usted va a ver todo
el documento, todo toda la investigación, ¿verdad? El objetivo, la variable. Entonces, de aquí, de estas variables, es que van a salir los conceptos claves. Entonces, vean este, por ejemplo, y aquí ya me voy a pasar al marco teórico. El objetivo era describir las estrategias didácticas implementadas por el personal docente para la atención del estudiantado con rasgos de altas capacidades. Entonces, la variable conceptual es definir, ¿verdad? Como una cita, qué son las estrategias didácticas para estudiantes con altas capacidades. Y entonces, lo que vamos a medir del objetivo, ¿verdad? Las estrategias, entonces, estrategias didácticas, el estudiantado con altas capacidades, ¿verdad? Y aquí como una unión de estos dos, ¿verdad? Las estrategias didácticas en términos generales, porque siempre es como de lo más general a lo más específico. De las estrategias didácticas, pero esto siempre tiene que tener relación con el objetivo. A la hora que se explica en el marco teórico es donde se va a ir de lo más general a lo más específico. Entonces, aquí estrategias didácticas, estudiantes con altas capacidades y aquí sí, estrategias didácticas para estudiantes con rasgos de altas capacidades. Entonces, ok, verán, claros ahí que este cuadro de operación de los objetivos va en el capítulo 3. Es nada más como para comenzar a realizar el marco teórico, porque todo tiene que llevar coherencia, ¿verdad? Entonces, me voy para el marco teórico, véalo aquí. Porque de estos conceptos claves salen de los objetivos específicos. Entonces, siempre, bueno, una vez que ya tienen los títulos, se comienza con un párrafo introductorio que explica al lector qué es lo que va a ver en ese capítulo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un párrafito explicando cómo está compuesto. Entonces, va a estar compuesto por estos apartados. ¿De acuerdo? Entonces, se desarrollan tres conceptos claves, ¿verdad? Uno por cada objetivo específico, hacer títulos y subtítulos que guíen la lectura y estos títulos pueden ser de segundo y tercer nivel. Recordar que el título del capítulo es de primer nivel y ya como tal, ya sería como estos serían estos corresponden a los objetivos específicos. em, serían, este es como el objetivo, estrategias didácticas para la atención de estudiantes con rasgos de altas capacidades. Y entonces partimos aquí de lo más general, estrategias didácticas, estudiantes con rasgos de altas capacidades y estrategias didácticas para estudiantes con rasgos de altas capacidades. Entonces, eso en el entendido como que si esto fuera el objetivo general y estos serían como los tres objetivos específicos, ¿verdad? Entonces, porque puedo poner más ejemplos, pero eso es como para hacerlo más concreto. Cada cada título debería tener por lo menos tres párrafos. O sea, no se haga un título, no se haga un título si va a tener solo un párrafo porque va a aparecer un glosario de términos, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Si va a haber un título con un párrafo, eso no, va a ser como un glosario de términos. Y entonces la idea es que cada uno de estos párrafos, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Este era el ejemplo de que este es el objetivo general, suponiendo que este es el objetivo general, y estos fueron los objetivos específicos, ¿verdad? Eh, y y entonces dentro de cuando van a desarrollar este apartado, por decirlo así, aquí incluyen una cita. Deberían haber por lo menos tres párrafos, como contaba en la escuela, ¿verdad? La maestra. Un título, ¿verdad? Debería tener un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Entonces, dentro de esos tres párrafos es que meten la cita, por lo menos en el párrafo de desarrollo. ¿Sí me explico? Igual aquí, suponiendo que este era el otro objetivo específico, ¿verdad? Aclarando. Y entonces otra vez, tres párrafos, al menos una cita, y igual aquí, tres párrafos, una cita. Y entonces, para cerrar, cerramos con uno o dos párrafos explicando de todo esto que usted escribió, qué sería lo más importante para resolver el objetivo general. Suponiendo que este era el objetivo general, ¿verdad? Es un ejemplo. Em, entonces de ahí parten el marco teórico, es sacando los conceptos claves. Aquí en el cuadro operación de los objetivos, ustedes pueden ver.
todos estas variables y es que en digamos, en esta investigación se va a hacer de una manera más sencilla, por decirlo así. En un futuro, cuando ustedes hagan el marco teórico del TFG, aquí tienen que desarrollar todas estas variables, todas, todas, todas. Pueden ver, bueno, va a estar ese marco teórico tal vez de 20 páginas o más y con un montón de citas. Aquí solo se le está pidiendo 3 citas, solamente 3 citas. Entonces eso es como para que tengan, para que entren en el juego, cómo se va a desarrollar ese marco teórico. Eh, entonces aquí ustedes van a percibir este objetivo, ¿verdad? Y cuáles fueron los conceptos claves. Entonces, cuando ustedes lo ponen, un objetivo puede tener puede tener uno hasta 5 más, ya lo vamos a ver cuando veamos ahí, pero de ahí es donde se sacan esos conceptos claves, ¿verdad? Se sacan esos conceptos claves y lo vamos a trabajar. Normalmente habría para ustedes, ¿verdad? Para ustedes, por ejemplo, un objetivo específico y aquí solamente una variable operacional, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a medir, ¿verdad? Pero pueden haber más, eso está claro. eh, por lo menos que pongan qué es lo más importante que van a medir de ese objetivo. Y ahí es donde ya lo desarrollan. Entonces tendrían aquí el objetivo, la variable operacional, el objetivo, la variable operacional, el objetivo, la variable operacional, ¿sí? Entonces podrían tener esos tres, ¿cómo es? Tres objetivos relacionados con el concepto clave, pero a la hora que lo ponen en el marco teórico no se trata de copiar ese objetivo tal cual, no, hay que sintetizarlo, hay que sintetizar cuál fue la idea clave, el elemento clave que contiene. Vean que aquí no estoy poniendo el verbo, ¿verdad? No estoy poniendo el verbo, entonces hay que sintetizar. Bueno, entonces así estaría el marco teórico con por lo menos un título que contenga entonces el- la el- la variable clave del objetivo general y 3 títulos correspondientes a los objetivos específicos. Entonces ya ustedes tienen una idea de cuál va a ser el, el objeto de estudio de ese objetivo específico. Entonces cuando ya lo empiezan a desarrollar, lo van a desarrollar de lo más general a lo más específico, ¿verdad? Si quieren hacer títulos adicionales, pueden hacerlos, que ya serían títulos de cuarto nivel o de quinto nivel hay, pero como les digo, no hagan un título si no va a tener 3 párrafos. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, claros ahí, de acuerdo. Ahorita abrimos espacio para dudas o preguntas. Em, Vamos al marco metodológico. Entonces aquí, de igual manera, va a haber un párrafo que introduzca al marco metodológico, que introduzca al lector cómo va a estar compuesto los apartados que componen este marco metodológico. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el método. Entonces ustedes van a ver ahí en la página, en el libro, página 180, hay 2 métodos. Si se acuerdan de la tarea uno vimos eh, las características del paradigma cuantitativo y cualitativo. Entonces, estos 2 métodos, para que no se confundan, y por eso les va muy bien a los que vienen a clases, ¿verdad? Porque pueden poner el método que era quali y estaría malo, ¿verdad? Entonces, esos 2 métodos que están en la página 180 son el método deductivo. Este es el que ustedes deberían de poner aquí, el método deductivo que corresponde al paradigma cuantitativo. Y más abajo está, en la página 180, el método inductivo. Ese es el que es el cualitativo y ese es el que si lo ponen está malo, porque este estudio es cuantitativo. Entonces, esa es la coherencia que tiene que seguir el trabajo. Entonces, se define, vamos a ver, poner aquí.
método que corresponde al paradigma cuantitativo con cita, ¿verdad? Y ahí está en la página 180. Y explicar la ruta a seguir. ¿Qué significa esto? Que no es solamente nada más poner la cita, no, vincule el método, qué elementos tiene, ese método que lo hacen deductivo, ¿verdad? Entonces ahí es pasar de la teoría a la acción, ¿verdad? De acuerdo, igual en el diseño, vamos con el diseño, página 197, y aquí es muy importante que nadie va a hacer, porque estamos con un eh, alcance descriptivo. Entonces nadie va a hacer experimentos, ¿verdad? Eh, y entonces en la página 197 hay dos diseños, que sería el transversal o el longitudinal. Entonces ustedes eligen cuál de los dos se ajusta más a su proyecto de investigación, pero la diferencia es que el transversal es como tomar una foto en un momento único, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Y el longitudinal es ver la evolución de lo que está sucediendo en una línea de tiempo. Entonces, si por ejemplo, y es ahí la coherencia con el tema y en la delimitación temporal, si en el tema pusieron eh, estrategias, ¿verdad? En la escuela tal, ¿verdad? Durante él, y ahí es donde está esa línea de tiempo. Si se ubican en esa línea de tiempo de cada uno, dice durante el 2026. Ok, 2026 lo más lógico sería usar el longitudinal. Y entonces, por ejemplo, se aplica una entrevista en el primer cuatrimestre, una entrevista en el segundo cuatrimestre y una entrevista en el tercer cuatrimestre y se ve esa evolución, ¿verdad? En ese año. Si dice en el tema durante él, por ejemplo, solamente el primer cuatrimestre. Entonces ahí es donde podemos usar el transversal. Solamente se va a tomar una foto, que es lo que está pasando en ese lugar, en, en X mes, ¿verdad? O en X fecha. Solamente una vez se va a aplicar el instrumento. ¿Sí me explico? Entonces aquí para desarrollar este apartado es definir ese diseño con cita, ¿verdad? Que está ahí en la página 196, 97. Y igualmente hay que vincular ese diseño. ¿Qué elementos tiene ese diseño que lo hacen transversal o que lo hacen longitudinal? ¿Verdad? Y ya les comenté, ¿por qué es longitudinal? Porque se va desarrollando todo el año. ¿Por qué es transversal? Porque se va a desarrollar en un único. Pero pongan la fecha, pongan el año, ¿verdad? El periodo, ¿verdad? No es solamente decir el tiempo, y no lo dijeron, no pongan, eso es vincularlo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Seguimos con la población. Entonces, aquí es importante hablar de números en población y en la muestra. Vamos a la muestra. En la población, entonces, hay que partir aquí. ¿Quiénes son los sujetos de investigación y sus características, ¿verdad? Y cuáles son las fuentes primarias y cuáles son las fuentes secundarias. Entonces, aquí la población. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, eso está en la delimitación poblacional, ¿verdad? Del tema. Entonces, aquí ustedes van a tener, si dijeron, por ejemplo, el primer cuatrimestre, perdón, perdón, primero y segundo ciclo, ¿verdad? Entonces, esa sería la población, son todos los docentes, todo el grueso, esa es población, ¿verdad? No muestra, población. Población sería todo el grueso de mi población de estudio. Entonces, podría ser todas las personas docentes y todas las personas estudiantes de primero y segundo ciclo. Si son de, qué sé yo, si están trabajando en preescolar, serían todos los preescolares. Bueno, hay que ver cómo lo pusieron en el tema, ¿verdad? Si solamente pusieron en el tema, por ejemplo, ya un año muy específico, qué sé yo, que si solamente son los de primer grado, entonces serían todos los de primer grado. Ya en la muestra podrían trabajar, por ejemplo, con solo una sección. ¿De acuerdo? Pero si hay que verlo, relacionarlo con el título. Tiene que llevar esa coherencia. Si en el título dice solamente la sección, qué sé yo,
10.1 de colegio. Entonces, sí, ahí solamente aplicaría, mi población solamente es la sección 10.1. Pero si en el tema dice todos los de décimo, entonces aquí vienen todos los de décimo, estudiantes y docentes. Entonces aquí los barajan en ¿cuántos son? Digamos, em, por ejemplo, niños, niñas, varones, mujeres, si fueran de secundaria, ¿verdad? ¿Cuántos son por sexo? Esas son las características, ¿verdad? De esas personas estudiantes. También las características de las personas docentes, cuántos años tienen de trabajar en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Si son graduadas, ¿verdad? Muchas son a veces de bachiller o a veces ya tienen licenciatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de grado tienen, ¿verdad? Y cuántos años de trabajar en la escuela propiamente o en el colegio. eh, Características, y, bueno, entonces el grueso de la población, hay 25 estudiantes repartidos en tantas secciones, si son 3 5 hay 10 secciones en el colegio, qué sé yo, en séptimo año. Entonces todo eso vendría aquí y ponen el total de ese total de estudiantes, bueno, 40 son mujeres y 35 son varones. ¿Verdad? Si en los objetivos tienen que va a trabajar con los padres de familia, entonces también hay que meter cuántas padres de familia, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí vienen son números y sus características, ¿verdad? Todos estos son ejemplos. ¿Verdad? Qué sé yo, en primer grado hay tantos que... bueno, si pusieron primero y segundo ciclo, entonces aquí sí hay que barajarlo. Primer grado tanto, segundo grado tanto, tercer grado tanto, ¿verdad? Hasta llegar a sexto. Por eso tiene que ver esa correlación con, con su tema, su objetivo general. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí, entonces, estos sí serían títulos de tercer nivel, fuentes primarias, fuentes secundarias. Entonces, em, aquí lo importante es definir qué son fuentes primarias, qué son fuentes secundarias con una cita. En el libro de Artavio y Gurdián está un poco, como dijera, confusa esa definición, hay que buscarla muy bien y hay que casi que interpretarla y no está directamente así definido. Entonces aquí yo les recomiendo que utilicen una cita externa y que sea actualizada, porque en el pasado había fuentes primarias, secundarias, terciarias, cuaterciarias y así, bueno. Ya esto se definió en los últimos años, que solamente hay primarias, secundarias. Las primarias son los datos que ustedes tienen de su propia mano. ¿Verdad? ¿Quiénes son sus fuentes? Por eso, cuando ustedes hicieron, que yo les recomendaba hacer este cuadro, ¿verdad? De aquí salen sus fuentes primarias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una guía de observación al- a las personas docentes, em, cuestionario al estudiantado, entrevista a los padres de familia, eso está bien. Entonces, estos van a ser sus fuentes de primera mano, ¿verdad? Son sus datos obtenidos por su propia mano. ¿Y cuáles son las fuentes secundarias? Son los datos obtenidos, pero de otras manos, que no son las suyas, ¿verdad? Y que le dan grueso al manuscrito. Entonces, eso está en las referencias, pero no significa que aquí van a poner las referencias, no. No, aquí no referencias, porque me ha pasado que a veces ponen ahí referencias, no, sino que van a ir a las referencias y van a ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que tengo. Artículos científicos, tesis, entonces, sobre todo, la que más ustedes citan, qué sé yo, más de 3 veces en todo el manuscrito, si ha citado más de 3 veces, bueno, posiblemente hayan varias. Em, entonces esas, sobre todo esas que ya han citado muchas veces, entonces que se sustenta este manuscrito, este artículo, entonces esas sobre todo hay que, entonces especialmente em,
por ejemplo, el documento de Artavia Gurdian, porque ahí en el capítulo 3 es donde viene citado. En el capítulo uno casi que no se cita Artavia Gurdian, capítulo 2 tampoco, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 casi que todo este capítulo 3, ¿verdad? Em, y así también otras fuentes, otros artículos que han utilizado muchas veces, ¿verdad? Deberían tomar hasta 5 veces si lo han citado más de 5 veces para que sea como los que más han dado grueso a este manuscrito, ¿verdad? Porque posiblemente sí tengan varios con 3 veces citados, pero no es tal vez para como este es un artículo más sencillito, ¿verdad? Entonces no se recomienda, por ejemplo, repetir una cita, ¿verdad? En un mismo apartado. Ya cuando ustedes estén también en el TFG, les van a decir que no repetir citas por capítulo, o sea, en un capítulo y entonces en el siguiente capítulo lo puede volver a usar y hasta el siguiente capítulo. Entonces, de momento aquí, no repetir citas en un mismo apartado. ¿De acuerdo? Eh, entonces, sí, claro, es ahí. Las fuentes primarias son los datos obtenidos por su propia mano. Se define con cita y se dice quiénes son sus fuentes primarias. Fuentes secundarias se define con cita y se dice quiénes son sus fuentes secundarias. ¿De acuerdo? Seguimos con la muestra. Ok. Aquí lo primero que tienen que hacer es elegir la forma. La forma. Este es, vamos a poner aquí. La forma de muestreo, porque cuando decimos la forma estamos hablando de probabilístico o no probabilístico. Y cuando decimos el tipo, cada uno de esta forma de muestreo va a tener sus propios tipos, por decirlo así. Entonces vamos a empezar con el probabilístico. ¿Cómo? Pero primero, ¿cómo vamos a elegir si nuestro estudio es probabilístico o no probabilístico por mi capacidad como investigador, ¿verdad? Normalmente el probabilístico se utiliza para cuando una población es muy grande. Cuando es una población muy grande, entonces ahí sí vale mi capacidad como investigador. Si yo digo, bueno, voy a tener que entrevistar a 40 personas, entonces yo digo, bueno, eso es algo muy subjetivo. ¿Entrevistar a 40 personas es mucho o es poco? Para mí como investigador. Algunos dirán, bueno, sí, yo puedo entrevistar a 40, otros dicen, no, qué montón, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven eso, si es mucho o es poco, entonces aquí, si es mucho, probabilístico, si es poco, es no probabilístico. ¿Ok? Entonces, ya apartado de aquí, ya a partir de aquí, entonces ya elegimos el tipo, ¿verdad? En el probabilístico hay simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. En el no probabilístico hay por cuotas, intencional y por conveniencia. Entonces, vamos a ver estas. Y aquí lo importante es em, que aquí en el probabilístico hace inferencias, en el no probabilístico no hace inferencias. Entonces, cuando digo, si digo el probabilístico, em, vamos a utilizar, bueno, aquí está en la página, si no me equivoco, 215, ajá, 215 y 216 tienen una calculadora para muestreos probabilísticos, que eso está en una, en un link que es SurveyMonkey, que es esta calculadora de tamaño de muestras. Les va a salir una calculadora como estas. Entonces ustedes bajan y entonces esa población que dijimos que seguramente era mucha, bueno, esa población, por ejemplo, que tengo 100 estudiantes, por ejemplo. Entonces, aquí lo más normal es que utilicen un nivel de confianza de 90 y un margen de error de 10, y ahí te tira el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, aquí eh, lo primero que hay que decir es definirlo esto con cita, el muestreo probabilístico, en este caso simple, es el más normal. Sistemático, estratificado, aquí lo pueden ver, o por conglomerados, ya habría que ir haciendo como grupitos y entonces, por ejemplo, de esos 41, bueno, si tengo 3 secciones, por ejemplo, entonces reparto esos 41 en 3 secciones, que sea lo más homogénea posible. Si entonces defino qué es el muestreo probabilístico simple, em, y indico el tamaño de muestra
y el margen de error y el nivel de confianza que use. No es necesario poner toda la fórmula, ya eso, porque ya eso ya lo tira automático. Entonces, nada más se dice, use un margen de error de tanto, un nivel de confianza de tanto, y eso me dio tanto. Ese es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Si tengo varias secciones, ahí es donde entran estos, ¿verdad? Sistemáticos estratificados por conglomerados que pueden revisar la teoría y de igualmente cuando lo van a citar, habría que indicar esa teoría, ¿verdad? Pero es la misma idea. Entonces, ahora, si elijo el no probabilístico, entonces este no hace inferencias, entonces no se basa en una estadística. Entonces aquí no hay que decir margen de error ni nivel de confianza, sino que se basa en características. Entonces, ¿cuáles son las características que deben de cumplir esos sujetos para ser elegidos? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si mi tema ya, mi población es, por ejemplo, estudiantes con necesidades especiales, estudiantes con, qué sé yo, autismo o alguna discapacidad o algo muy específico, o también cuando mi población es muy pequeña, también podría ser posible, ¿verdad? Entonces, si tengo una población que solamente son 20 15 estudiantes, 10 o 15 20 estudiantes, entonces aquí es donde entran estas no probabilísticas y entonces igualmente se define, se define, em, para ver, define la forma tipo. Bueno, es porque aquí, ahí está el intencional. Vamos a ver esto aquí, tiene que salir página 204. O el otro que es por conveniencia. Aquí está, así, página 204. Básicamente, intencional o por conveniencia. Entonces, voy a ponerlo aquí. Intencional o por conveniencia. Y eh, básicamente, el que es por conveniencia es el que se utiliza cuando es una población muy pequeña. Cuando ya es muy pequeña, entonces es como decir los que estaban disponibles al momento de usar de aplicar los instrumentos, ¿verdad? El intencional ya es el que sí es ya más específico, que ya es como para que en ambos hay que indicar características. Ahí cuando ustedes definan este no probabilístico, ya sea por intencional o por conveniencia, eso está, bueno, en página 204 en adelante, ahí está todas las definiciones, ahí van a ver qué características podrían haber. Entonces, esas características distintivas por las cuales yo voy a aplicarle este instrumento a X persona y no a otra, ¿verdad? Porque ese es mi sujeto de estudio y no la otra. Entonces, estas características distintivas, este en el intencional, también en el de conveniencia hay que indicar características, pero podrían ser más generales. Ese es el detalle. Ok, entonces aquí está la nota. Se define la forma y tipo de muestreo con cita que van a usar y el tamaño de muestra y cómo se hace su selección. Entonces, ya sea estadísticamente o por características. ¿De acuerdo? Entonces, según en su efecto, ¿verdad? Que si fue probabilístico o si fue no probabilístico. ¿De acuerdo? Eso en página 204 en adelante hay más teoría. Vamos con las hipótesis. Aquí es muy importante también viendo el cuadrito. Porque este cuadrito es muy útil y les va a ayudar para diferentes partes, pero es importante para que lleve coherencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas y otra vez vamos a ver las variables, ¿verdad? Y bueno, aquí explicar con un ejemplo para que ustedes lo vean más claro. Por ejemplo, vean este ejemplo.
Las TICs que se utilizan en el hogar, ¿verdad? Esto es una variable. TICs que se utilizan en el hogar potencia el desarrollo cognitivo. Entonces, ustedes tienen que relacionar esas variables, estas variables que también pueden estar aquí, ¿verdad? En todo este grueso van a haber muchas variables, entonces ustedes van a ver esas relaciones de variables. Entonces, aquí también observen esta palabra clave, potencia. Puede ser favorece, si yo, impactan o varios sinónimos, ¿verdad? Vamos a ver sinónimos. Desarrollan, fomentan, amplían, incrementan, aumentan. Entonces, esta palabra es clave, ¿verdad? En esta hipótesis porque hace la relación de esta variable con esta otra variable, el desarrollo cognitivo de discentes, las TICs que se utilizan. Y entonces esta es la hipótesis de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la hipótesis nula? Pues bueno, es lo mismo, nada más que le ponen no. ¿Verdad? Las TICs que se utilizan en el hogar no potencian el desarrollo de los discentes, desarrollo cognitivo. Y la hipótesis alternativa, las TICs que se utilizan en el hogar potencia, pero entonces el desarrollo socioafectivo de los discentes. Entonces, estas hipótesis, hay que plantear tres hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo, ¿verdad? No hace falta la hipótesis nula o la hipótesis alternativa porque ya vimos que esto es como poner, pero si que lo quieren poner como ejercicio, como práctica, está bien, está muy bien. Pero ya sabemos que, digamos, la importante es esta, la hipótesis de trabajo, y entonces automáticamente estos se escriben como una afirmación hipotética entre dos variables que luego será verificada con sus instrumentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ya voy con el instrumento, voy a ir a verificar si efectivamente potencian el desarrollo cognitivo. Bueno, la hipótesis dijo que no potencian el desarrollo cognitivo, sino que potencia el desarrollo socioafectivo. Bueno, son posibles resultados, pero se plantean así como una afirmación hipotética entre dos variables que luego será verificada con sus instrumentos. Deben ser claras y precisas, así, tal cual. Entonces, aquí en las hipótesis se escriben las tres hipótesis de trabajo de cada objetivo, o sea, una por cada objetivo, ¿verdad? Para el objetivo tal, esta sería la hipótesis de trabajo. Por eso hay que estar viendo otra vez los conceptos claves, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Entonces pasamos de las hipótesis, ¿verdad? Todos claros aquí. Son tres hipótesis de trabajo, una por cada objetivo. Y vamos al cuadro operación de los objetivos. Entonces aquí copian tal cual el objetivo. Ojo que aquí a veces ponen objetivos que no tienen coherencia con el objetivo que está ya en el capítulo uno. Todo tiene que llevar coherencia, es muy importante esa coherencia. Entonces, el objetivo del capítulo uno tal cual. Entonces, van a definir con una cita la idea en abstracto, que el elemento clave, ¿verdad? Y aquí brevemente, porque ya en el marco teórico lo van a desarrollar más ampliamente, ¿verdad? En el marco teórico se desarrolla. Aquí lo explican aquí para que se entienda en este documento qué debo entender por estrategias didácticas para estudiantes con altas capacidades, que se entienda aquí en este documento qué es lo que se entiende por eso, ¿verdad? Porque a lo mejor ahí en Estados Unidos se entiende una cosa, en la China se entiende otra cosa, en Israel se entiende otra cosa, en Brasil se entiende otra cosa. No, para que el lector entienda qué se entiende aquí, pues, ¿verdad? Pues, entonces hay que definirlo. Ya lo tengo definido aquí brevemente y ya. Entonces, ok, ya sé que son las estrategias didácticas, pues, ¿verdad? Que para estudiantes con altas capacidades, ya está aquí definido, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Las variables operacionales, como les decía, pueden haber varias. em, y lo importante aquí es que sea medible. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí estrategias didácticas, o yo puedo poner aquí eh, tipos de estrategias didácticas que sea, ¿verdad? Por ejemplo, un número. A veces se pueden omitir estas palabras como tipos o número, ¿verdad? Ya se sabe que lo que voy a ir a medir son los estudiantes, ¿verdad? Pero si quiere que quede bien claro, ¿verdad? Para que se vea el dominio en el juego, entonces ahí
Por ejemplo, número de lagartijas que se hacen en casa, ¿verdad? O el número de actividades o tipos de actividades lúdicas, las asignaturas matriculadas, horas que ejecuta el personal docente. En el modelo inclusivo en el aula, las herramientas tecnológicas en casa para el proceso de enseñanza, sí, nivel de motivación. A veces sí se omiten estos detallitos, número o nivel o horas, pero entre más específico mejor para que sea el dominio y qué es lo que va a ir a medir, ¿verdad? Entonces, entre más específico mejor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver las técnicas, instrumentos y el tipo de ítem. También esto es importante y también les tengo preparada una, para ver, un PowerPoint. Permítame para ver. em, para ver los instrumentos. Bueno, ya lo voy a buscar mientras continuamos. La técnica del instrumento y el tipo de ítem en la página 200. Se lo tenía listo y no sé qué. 259. Observen el cuadro de la página 259. Y esto es muy importante en esta coherencia que quiero que observen. Em, por ejemplo, cuando hablamos de técnica, la técnica es el procedimiento. El instrumento es la herramienta, ¿verdad? Que ya voy a ir a aplicar propiamente en el aula. Entonces, esta es a veces confunden esta, la encuesta, con cuestionario, ponen aquí el cuestionario, aquí la encuesta. La encuesta, como ven en la página 259, es una técnica y el instrumento sería el cuestionario. Entonces, lo que ustedes están aplicando es el cuestionario, no la encuesta. ¿De acuerdo? Eh, entonces, otra vez, la técnica es un procedimiento, el instrumento es la herramienta. Y entonces esa coherencia aquí en las técnicas de instrumento, ¿verdad? Que si voy a aplicar una observación sería una guía de observación. Si tengo una encuesta sería un cuestionario. No, si tengo una encuesta no voy a poner aquí entrevista, no. Para eso hay una técnica que se llama entrevista y con su respectivo instrumento que sería una guía de entrevista. ¿De acuerdo? A veces que pasan esas incoherencias, no sé si a veces para los que copian, ¿verdad? Y copian mal tras de eso. Entonces, llevar esa coherencia. ¿Verdad? Técnica, instrumento. Y ahora observen otro tips que es ver el objetivo. Dice aquí, por ejemplo, describir las estrategias didácticas implementadas por el personal docente. Entonces, ¿a quién voy a ir a medir? Al personal docente. Entonces, también esto, aquí lo voy a poner entre paréntesis. Lo que está en paréntesis no debería estar en la obra como tal, pero como una guía, es como una guía, como aquí, idea abstracto, medible. Instrumento, indicar el instrumento y a quién, como una guía. Entonces se indica el instrumento y a quién se lo va a aplicar, porque eso es muy importante para el siguiente apartado que vamos a ver ahorita. Em, entonces, ¿y a quién se lo va a aplicar? Vean en determinar los intereses del estudiantado. Entonces, ¿a quién voy a ir a medir? Por supuesto, al estudiantado. Cuestionario al estudiantado. Coherencias. Si tengo aquí reconocer las actividades que implementan los padres de familia, entonces aquí voy a ir a medir, le voy a hacer una entrevista al padre de familia, ¿verdad? No una entrevista al docente o al estudiantado, no, vea el objetivo. Esas coherencias, ¿verdad? Y finalmente el tipo de ítems. Aquí les recomiendo a todos que usen la escala Likert, que eso está en la página 291. 291. Ajá. Que usen la escala Likert. ¿Por qué? Tienen que ser ítems cerrados, cerrados. Estamos con un estudio cuantitativo y que deben ser
los ítems cerrados. Entonces, bueno, eso lo podemos también ver aquí en en el, en las orientaciones. A ver, página, si no me equivoco, 45, de los objetivos. Ujú. Bueno, para finalizar este cuadro, porque ahorita cuando ya entremos en el tercer avance, vamos a hablar propiamente de esto. Técnica, instrumento y tipo de ítems. Entonces, vamos a continuar para que no se nos haga muy tarde. Entonces, prácticamente es tipo de ítems que todos usen en la escala Likert. Y eso está en la página 291. ¿Y por qué? Porque tiene que ser ítems cerrados porque eso es un estudio cuantitativo. No pueden haber ítems abiertos porque esos son para estudios cualitativos. ¿De acuerdo? Continuamos con la descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos para el acopio de la información. Entonces, otra vez, nuevamente vuelvo a ver este cuadrito y entonces vamos a definir la técnica con cita, ¿verdad? Y a quién, y le voy a indicar el tipo de instrumento y a quién se lo voy a aplicar. Aquí debería de haber tres párrafos, uno por cada objetivo. Para el objetivo número uno, no es necesario que escriban todo el objetivo tal cual, ya está aquí en el cuadro, está en el capítulo uno, ¿no? Entonces, sino que ponen para el objetivo número uno se va a utilizar la técnica o la observación, que según Artaud y Gurdjieff es tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Y se va a utilizar de instrumento una guía de observación que se le va a aplicar sería a la clase o a las personas estudiantes, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, para el objetivo 2 se va a usar la técnica encuesta, que según Octavio Gurdián es tal y tal cosa, y de instrumento se va a utilizar un cuestionario al estudiantado, y para el objetivo 3 se usa la entrevista, que según Octavio Gurdián es tal cosa, ¿verdad? Y se va a aplicar una guía de entrevista a las personas, a la familia. Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí, del objetivo uno tengo, por ejemplo, una entrevista. Aquí tengo una entrevista, qué sé yo, y aquí tengo una encuesta. Entonces, tengo repetido, digamos, la técnica en el uno y 2. Entonces, yo aquí cuando voy a definir, ya en el objetivo 2 ya no es necesario definirlo con cita porque ya lo definí en el uno. Eso es como para no repetir ideas, es muy importante. Entonces, en el objetivo uno era la entrevista, pero en el objetivo 2 como también era la entrevista, ya no es necesario definirla con cita, ya está definida, ¿verdad? Pero sí se indica el instrumento y a quién se lo va a aplicar, porque ahí sí puede variar el instrumento. No tiene sentido aplicar aquí una entrevista a la docente y aquí otra entrevista a la docente. em, porque a veces, digamos, se repiten los conceptos. Entonces, la idea es que cada instrumento tenga una sola variable. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver ya para lo que es eh, el tercer avance, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí definen la técnica con cita e indican el instrumento y a quién se le va a aplicar en cada objetivo. Entonces, se indica el objetivo, se define la técnica con cita y señala el instrumento y a quién se va a aplicar, ¿verdad? Tres párrafos, uno por objetivo. Un poquito de APA, ¿verdad? Bueno, la recomendación siempre sobre si utilizan la IA, ¿verdad? Si empleo el modelo de lenguaje, puede ser el Gemini o el Chat o qué sé yo, para apoyar la revisión de estilo y con la coherencia lógica de los párrafos, pero el análisis de los datos, la integración de los resultados y la redacción final fueron realizados íntegramente por los autores o por este autor, ¿verdad? Em, y se colocan, ya aquí si vendría las referencias, se colocan las utilizadas en los tres capítulos, todas las referencias, ¿verdad? Todas van sumando y se ponen en orden alfabético, ¿verdad? Todas van sumando y, bueno, aquí vendría incluida esta del, del, el uso de la IA, ¿verdad? Em,
Después vendría aquí, después de referencias vendrían anexos. En los anexos van a colocar las fichas de los antecedentes y los instrumentos. Entonces, en estos instrumentos es lo que viene para el tercer avance de investigación, ¿verdad? Entonces, para este segundo avance de investigación, el segundo, cerraríamos aquí con ¿verdad? Y nada más de pasar las fichas de los antecedentes, ¿verdad? Eso ya es para este domingo, que vendría todo el capítulo 1, 2 y 3, referencias, anexos, hasta las fichas, hasta las fichas. Y después, tercer avance, que ya es como dentro de 22 días después, ¿verdad? O 15 o 22. Bueno, hay que ver el calendario, si no me equivoco. Em, pero para el tercer avance, el punto es que vendría todo el capítulo 1, 2 y 3 corregido, ¿verdad? Y yo les voy a mandar la retroalimentación, ¿verdad? Estos comentarios, todo esto. Y entonces vendrían ya, después de las fichas de los antecedentes, vienen esos instrumentos, ¿verdad? Entonces, quiero hacer una pausa aquí para ver qué hay de dudas, comentarios, para ya empezar a ver lo que es propiamente lo del tercer avance. Voy a pasarme aquí si hay dudas en el chat o... Profe, yo, perdón, Ujú. con los temas, saco el tema y ¿cuántos temas? ¿Dos o tres? En el tema, o sea, el marco teórico, me estaba hablando. Ujú. Sí, serían tres, sí, una por cada Y, objetivo. ok, y cada uno lleva su cita, puede ser cualquier fuente confiable, siempre y Ujú. cuando se hable Sí, del mismo tema. fuentes confiables, actualizadas, Ok, este, y, y digamos, cada uno de esos de cada título, ¿verdad? Que esos títulos correspondan al objetivo específico, ¿verdad? ajá, Entonces, y cada título debería tener mínimo 3 párrafos. ok, Como uno de introducción, uno de desarrollo, uno de cierre y dentro del desarrollo ahí es donde meten la cita. Entonces esto es para que no sea como un glosario de términos. Este, Se hace la relación del concepto clave con los actores o con el problema. ¿Cómo es que eso afecta, ¿verdad? La, ¿Cómo afecta? Haciendo la relación no es nada más definir ajá, el concepto, sino hay que involucrarlo, vincularlo con el actor o con el problema. ok, Tiempo gracias, profe. a servirle. ¿Más preguntas? Buenas noches, profe. Yo tengo varias. Ujú, Usted en los antecedentes de problema bueno, ahí me puso un comentario que debería agregar la información de las fichas y que en el primer párrafo, bueno, va con el autor, la cita, el tema, ujú, el alcance y la metodología. Eso es, bueno, lo que me acaba de decir, agregar la información de las fichas y ya después dice que en el segundo párrafo escribir los principales resultados del artículo y cerrar el apartado diciendo los avances y vacíos. ujú, ujú, ¿Cómo sería? O sea, yo en las fichas, digamos, puse el autor, bueno, todo estaba bien. Entonces yo para poner ejemplo, bueno, en el primer párrafo que fue de Rojas y Soto, por decirlo, tengo que poner toda la información de la ficha más ujú. lo que yo puse en el texto, Sí, eso bueno, el lo tiene, trabajo. eso usted lo tiene en la ficha de anexos. Véalo aquí vamos a ver, en la página, en las orientaciones, aquí, esta ficha. Usted va a tener una ficha, debería tener 4 fichas, ¿de acuerdo? En anexos. Ujú. Tema con su tema, autor. Entonces nada más pase esto en prosa. ¿Cómo lo va a pasar en prosa? Pone
autor, año, ¿verdad? Eso es cita. Pone el tema. Entonces, por ejemplo, Laguna 2026 estudió el tema. Pone el tema, pone cuál fue el alcance y cuál fue la metodología que usó. Entonces, eso lo pone en el primer párrafo. Párrafos de 10 renglones máximo, ¿verdad? No párrafos así, una página, eso estaría malo, ¿verdad? Párrafos de 10 renglones máximo y entonces pone todo esto hasta aquí en el primer párrafo. Y en el segundo párrafo pone todos los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ok. Eso sería para pasar la ficha en prosa. Y aquí dice cerrar el apartado diciendo los avances y vacíos. Eso es lo que yo tengo que poner de Ah, sí. Sí. mío, o sea, lo que yo, Sí, pero, cierro el apartado con los avances y vacíos en relación con su tema, ¿verdad? De todo eso que usted investigó, ¿verdad? ¿Cuáles fueron como los avances y vacíos? Eso, en esos artículos viene cuando ponen recomendaciones para futuros proyectos, entonces esos podrían tomarse como vacíos porque son cosas que no se han investigado, entonces hay que leer los artículos, que fue los más avances, ahí están en los resultados y las conclusiones de todo eso que usted escribió como lo más importante. ¿Cuál fue el principal avance y el principal vacío de investigación que hay? ¿Verdad? Es para o- darle sí, un cierre al apartado. ok, Ujú. profe, y cuando son más de 4 em, autores, lo pongo igual como Sí, ejemplo, Acuña, pues, R, it al, o tengo que poner todos los apellidos. o sea, cuando son, ¿me está hablando de APA Ujú, ujú, o de APA, es que de tuve APA? problemas con eso. Sí, en APA, digamos, en APA 6 antes se ponían los primeros tres autores y ya después, la primera vez que se cita y la segunda vez que se citaba, ya después puede poner et al. Ahora con APA 7 eso ha cambiado y entonces desde la primera vez que usted cita un artículo que tiene varios autores, entonces de una vez usted pone el primer apellido y et al. Et al, ¿qué significa? Significa que hay por lo menos dos autores más, ¿verdad? Entonces, cuando yo me voy a la referencia, por lo menos deberían de haber tres autores, ¿verdad? Porque sería el que usted puso, el que citó, ¿verdad? Por ejemplo, Laguna et al. Entonces debería estar Laguna más dos más, ¿verdad? Porque no se puede usar et al si solo son dos, ¿no? Porque Ajá, el et al significa que hay dos o más autores. Entonces ya en la referencia sí se pueden poner hasta 20 autores. En la referencia nunca se pone et al, es en la cita. En la cita se pone Laguna et al, por ejemplo, y en la referencia sí te pueden ver hasta 20 autores. Eso. Ujú. ok. Profe, la otra, cuando usted dijo que en el marco teórico hay que poner bueno, el título que es el objetivo general del primer Ujú, capítulo, ujú. y usted puso segundo y tercer nivel. ¿Cómo hago Mm, eso para poner los subtemas? Bueno, ok, sí, vamos porque de ahí, nuevo. ahí yo en la rúbrica de Observen, calificación vi eso. observen, digamos, estos, digamos, ¿cómo lo explico de una manera así está el objetivo, ¿verdad? Ustedes tienen que partir de esto, ¿verdad? El objetivo. Ujú, Esto va a ser un título de tercer nivel, porque el título de segundo nivel es el objetivo general. Ok. Ahora, ustedes van a ver esto, pero estos no hagan títulos de esto. Esto es lo que usted va a integrar dentro de este objetivo específico. Entonces, usted va a ir definiendo esto. Se parte de lo más general a lo más específico. Usted va a ir definiendo qué se entiende por estrategias didácticas, qué se entiende por estudiantes con rasgos de altas capacidades y después hace la relación. Entonces, todo esto usted de una vez lo va a integrar aquí. No se trata que vaya haciendo más subtítulos, no, no. O sea, si un título no va a tener tres párrafos, no tiene sentido que haga un título, porque va a aparecer un glosario de términos. Entonces, esto es como la guía suya. Ya todo esto debería estar ok, integrado ahí. Entonces, ya usted cuando se va aquí, ya usted tiene una idea cómo desarrollar este título. Es que tal vez esto sea
se ha malinterpretado, lo voy a borrar para que no confunda. Sí, Y es es, confuso. y este título sería de tercer nivel. Es que no tengo el general de este, pero suponiendo, por ejemplo, un general. Vamos, un general, analizar las estrategias, ¿verdad? Entonces, de este general, es que digamos, la idea también no es que se copie tal cual el objetivo, pero suponiendo que este es el general, analizar las estrategias didácticas para la detección de estudiantes con rasgos de altas capacidades en la escuela tal, escuela Acerrí, por ejemplo, ahí todo el nombre, regional y todo, lugar, y durante el, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, yo saco el objetivo general perdón, el elemento clave, el concepto clave, o sea, no es copiar todo el objetivo general, es sacar el concepto clave. Yo ya tengo este concepto clave, lo voy a poner aquí, ¿verdad? Ya lo tengo ahí. Ya puedo borrar eso porque ese fue mi guía. El objetivo Ajá. general va a ser mi guía. Y entonces ahora sí observo cuáles fueron los objetivos específicos, ¿verdad? Y hago lo mismo, la misma dinámica. Por ejemplo, para este objetivo, el primer objetivo iba a ser describir, ¿verdad? Describir las estrategias que utiliza el personal docente para el estudiante con altas capacidades. Entonces, vamos a hacer esa relación. ¿Cuáles son? Entonces, el concepto clave no, vea que ya aquí en el marco teórico no pongo el verbo, ¿verdad? Sino que pongo de una vez qué debo entender por estrategias didácticas para estudiantes con rasgos de altas capacidades y ya sería un título de tercer nivel. Es que tendría que ya tener algún. Veámoslo aquí, ¿cuáles fueron? Para ver este. Hagamos este. Hagamos esta dinámica. Objetivo general. Era que estaba aquí. Vamos a hacerlo aquí. Objetivo general. Analiza estrategias para reducir el bullying, ¿verdad? Entonces, el elemento clave, estrategias para reducir el bullying en estudiantes escolares, sería aquí, ¿verdad? Porque son de quinto año. Entonces, ponemos aquí, estrategias para reducir el bullying en estudiantes escolares. Ya tengo el objetivo general y entonces lo he pasado a un tema del marco teórico, ¿verdad? Voy a ponerle, copiar aquí el formato. Ok, y este sería un título de segundo nivel, ¿verdad? Estrategias para reducir el bullying en centros escolares. Ok, vamos con los específicos, ¿verdad? Que los tengo aquí, tenía hasta 4. Hacemos la misma dinámica. Los copio aquí y no se trata de copiarlo aquí, sino que voy a extraer el elemento clave. Por ejemplo, aquí, estrategias para reducir el bullying, por ejemplo. Este podría ser un tema. Estrategias, así. Estrategias para reducir el bullying, ¿verdad? Tiene relación con este objetivo 1, ¿de acuerdo? Entonces este ya lo puedo borrar el objetivo y este lo pongo en título de tercer nivel, ¿de acuerdo? Vamos con el 2. Sí. Causas. Causas que generan el bullying. Voy a ponerlo aquí. Causas que generan el bullying. Bueno, ya está, ya sabemos que estamos trabajando en escolares, por eso es lo importante del general, ¿verdad? Entonces ya aquí no hace falta poner que son causas que generan el bullying. Y lo pongo aquí, bueno, copiar aquí cursiva, cursiva. Título de tercer nivel y en Arial. Acuerdo, vamos a ya puedo borrar causas, ¿verdad? Entonces vamos al siguiente. Herramientas para reducir el bullying. ¿Ve? Entonces son sacar los elementos claves, ¿verdad? Las herramientas. Bueno, copiar aquí el formato. ¿Ve? Y cada uno de estos son los que ya sí debería tener por lo menos 3 párrafos. Bueno, este era otro, otro objetivo que no. Bueno, ya con eso ya tienen los 3 subtemas,
de acuerdo, Ajá, todos ok, claros, sí. claros ahí con el marco teórico, sí, ahora sí. Ujú. Ok. Es que ya sí está más explicado, más Ujú, fácil. sí. Profe, tengo otra. Bueno, dos más. Ujú. ¿Cómo hago para sacar la cantidad de muestras si es no probabilístico? Em, por Porque ya ahí usted dice, características, sí. Cuando usted me habla no probabilístico, ya aquí olvídese de la calculadora. estadística y se hace meramente por característica. Entonces, por ejemplo, usted pone, se utilizó el no probabilístico intencional, que según Artaud y Gurdjieff es, y lo cita. Y entonces, ya aquí, entonces, la elección de esos sujetos va a ser de acuerdo a las siguientes características. Y entonces usted empieza a desglosar por lo menos tres características distintivas, ¿verdad? Y no poner una característica que pueden tener también otros sujetos. A veces pone, ya y que todos estén matriculados en primer nivel, en primer año, qué sé yo, en primer nivel. Y ya, pero ¿cuál es la característica distintiva? Si estaba en el título, por ejemplo, trabajar con niños con autismo o con necesidades especiales. Entonces, esa era la característica distintiva, que sean estudiantes con que tengan esas necesidades especiales o que tengan autismo o que tengan algún tipo de problema, ¿verdad? Es como ya el intencional ya es de muy específico, esa característica distintiva, ¿verdad? Y por eso es que se pone precisamente esa característica. Entonces, pero sí, es por características, ya aquí no habría estadística, ¿de Ah, ok. acuerdo? Profe, la Ujú. última. ¿De dónde saco yo Ujú. la cita para la técnica? Porque usted dice que hay que poner una cita, pero en la página 259 en adelante, pues no. Antes de ahí, de las 259 están las técnicas definidas. Ujú. Para ver, ¿dónde está aquí? Mm. Es que no me la encuentro porque apenas son tres técnicas. Sí, 259. Pero ahí van a estar. Y si no puedes usar alguna fuente externa, pero esas sí están. Las que sí saquen fuentes externas es para las fuentes primarias y secundarias, esas actualizadas. Pero Ok. sí, esta de la observación, em, Sí, nada más sería como buscar más ahorita. sí, sí, ahí está, en este capítulo 5 ahí están esas, la técnica y después es que este cuadro 159 es un resumen de lo que viene hablando, entonces ahí está. Ah, bueno, vea, página 200, definición operacional. Bueno, en la 254, 264 tiene la observación. En la 269 tiene la entrevista. Y en la 271 tiene la encuesta. Ahí Ah, ok. está. Ujú. Y después vienen Ajá, los ajá, ya me las instrumentos. encontré. Después vienen Gracias. los instrumentos, 274 vienen los instrumentos, igual guía de observación, guía de entrevista, guía de, eh, ¿cómo es? Cuestionario, ¿verdad? Cuestionario Ajá, ok. 285. Ok, ¿más preguntas? Por mí no. Gracias, profe. Ujú. Ok, continuamos entonces. Tercer Profe, avance. Ujú. disculpe, en los comentarios hay varias. Vamos a ver.
Dice Sofía, la población es todo eso de las edades, la cantidad, me imagino que tiene que ser. Ah, sí, todo es hipotético, todo es hipotético. O sea, nadie tiene que ir a la escuela, ¿verdad? Si pueden, si tienen una idea o llaman a la escuela, si gustan hacer ejercicio, llaman, o si tienen algún familiar que trabaje ahí o algún conocido y tienen una idea más o menos, pero es hipotético para que nadie vaya a la escuela. Ujú. Un cuadro de cada objetivo específico, me imagino que es ese cuadro, ¿verdad? De operación de los objetivos. Entonces, sí, ese cuadro tiene que ir ahí después de las hipótesis, va este cuadro y que vaya bien bonito. Aquí pueden poner la hoja en horizontal y para que tengan un mejor espacio. Aquí pueden usar en un Arial 10 y interlineado sencillo, ¿verdad? Y bien acomodadito aquí por filas. Cada objetivo lo va trabajando por filas, ¿verdad? ¿Qué más? Para ver, aquí está, para ver. eh, Aquí. eh, los anexos. Los anexos siempre van sumando, no pueden quitar anexos. Los anexos que eran de fichas se mantienen, de las fichas de los antecedentes se mantienen y ya después vendrían los que son las fichas de los instrumentos, que es lo que ya vamos a ver, que eso sería lo del tercer avance, ¿verdad? Entonces, tanto en el primer avance tenían que estar los anexos. Las fichas en los anexos, en el segundo avance, fichas en anexos y tercer avance, o sea, van sumando. O sea, no puede, es como las referencias, van sumando, no se pueden quitar. Dice los tres subtemas projetivos, ya lo vimos, ¿verdad? Que se salen de los objetivos específicos y que se van desarrollando lo más general, lo más específico, que también pueden utilizar el cuadro de operación de los objetivos como para que tengan una idea de qué es lo que tienen que desarrollar propiamente en ese objetivo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Em, Los tres subtemas, es eso mismo, ¿verdad? Yo creo que ya eso ya quedó claro, ¿verdad? Cuando hicimos la dinámica de los objetivos, ¿verdad? Pasar el concepto clave del objetivo propiamente ya al marco teórico, ¿verdad? Eh, de ahí póngale APA 7. Eso hay varias versiones de ahí, pero usted utilice APA 7. Tienes que usarlo. Lo puede hacer manualmente, la APA 7. Yo, en mi caso, digamos, yo cuando publico, yo prefiero hacerlo manualmente, así me aseguro que vaya bien. A veces, eh, cuando se hacen de manera automática en el Word, tiene que tener toda el metadatos para que se haga la cita correctamente. Y si falta algún metadato, pues no te hace la cita bien. Entonces, mejor yo lo hago manual y hay algunos que utilizan eso, pero de manera automática, pero como les digo, es algo de metadatos y después se pone todas las citas utilizando de manera automática y después hay que volver a revisarlo manualmente para ver si la referencia está correctamente. Entonces, mejor, eh, de- esos son gustos de investigadores, pero si lo hace manual automático, al final se termina revisando manualmente y entonces mejor de una vez. Sí. Y esta es sencillo, la paseta es muy sencillo. ¿Qué más? Eh, Tres párrafos. Así, eso puede tener más párrafos, pero mínimo tres. Es que no tiene sentido hacer un título para solamente un párrafo. Eso no. Eso por lo menos debería tener tres párrafos, o sea, uno de introducción, uno de desarrollo y uno de cierre para ese título, ¿verdad? Párrafos de 10 renglones máximo. Un párrafo se compone de una idea principal y dos secundarias. Inclusive a veces en párrafos de 8, con ya párrafos de 8 está bien, de 8 renglones. Eh, ¿Qué es eso? MLA séptimo. No entiendo esa pregunta. Buenas noches, profe.
Es que Ah, vieras que cuando yo busco ahí para meter la referencia en el Word, no me da esa séptima del APA séptima. Y la única que me llega un poquito es esa, pero tiene eso, MLA, y dice séptima edición. Entonces no sé si utilizo eso y me vaya a calificar igual mal lo de la referencia. mm, de ahí sí, no sé si de seguro es esta, ¿verdad? MLA séptima edición. No, creo que esa es otra. Vea que está APA séptima edición. Hay un montón de referencias, pero Sí, pero en el APA solo me sale APA y cuando la he puesto, bueno, ya ahora en el trabajo usted me la calificó malita, que la tenía que mm, hacer bien, entonces no me sirve, quiere decir que esa no es y la que usaba era la séptima, sexta y no tampoco. ujú. Y ahí estoy que me agarro y me dejo Por pelona. eso, por Ya, eso por eso mejor hacerla manualmente. Si las hace manualmente no hay falla ahí. Igualmente, cuando uno pone aquí, siempre es bueno estar revisando. Si se puso otra aquí, ya se va al manual APA. Es súper sencillo usar el manual APA. O sea, ya una vez que usted, no hay que tenerle miedo. Eso es el pan de cada día de todos los investigadores y también va a ser el pan de cada día en todas las asignaturas durante toda la carrera. Entonces es mejor de una vez que se acostumbre. Ya APA 6, ya pasó. Ya pasó y APA 7 tendremos tal vez por 10 años y seguramente vendrá APA 8 y hay que ajustarse. Entonces, así es esto, estimado. Y, profe, y una pregunta, y para vean que aquí ustedes vamos a ver, aquí ustedes tienen todo un montón de material de APA en la unidad uno. Unidad uno, ahí está todo. Guía sobre APA. Ustedes le dan un clic ahí, también van a ver videos en YouTube. Usted le da aquí, este primero que acabo de darle clic es como ver las diferencias entre la APA 6 y la APA 7. Entonces ustedes, por ejemplo, vean, APA 6, cuarta edición. Vea que aquí tiene la pregunta. ¿Tiene alguna, cuáles son las principales diferencias? Ustedes le dan clic y le va a salir un video en YouTube. ¿Qué debo tomar en cuenta para construir citas? Clic, ahí le vas. ¿Cómo debo elaborar las referencias? Clic. Ahí lo tienen video en digital, ¿verdad? Ahora, si quiere mejor leer, pues aquí está el manual. Manual APA, vea, estoy aquí, ¿verdad? Unidad uno, unidad uno, bajo. Tengo la guía rápida sobre APA, que son los videos, y el material. Aquí está, normas APA. Y descargan este y de una vez empiezan ahí. Ahí se les va a descargar y ahí está todo. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Es normas APA. Séptima edición es lo mismo que cuarta edición en español. Eh, Ahí está, como se sí. Recuerden también usar citas de parafraseo. Ahí sí les recomiendo mucho usar citas de parafraseo, es decir, toman o la cita narrativa, es lo mismo, cita parafraseo, cita narrativa, toman la idea del autor y la citan con sus propias palabras, ¿de acuerdo? Profe, Y esa ponen, cita de parafraseo, perdón que interrumpa, ¿lleva número de página o no? no, no, No no, lleva, ¿verdad? Número de página. son citas indirectas, esta es, pero cita. Y Ok. no lleva número de página. A diferencia de la cita textual o cita directa, así, cita directa, si lleva el número de página, vea, la cita directa se pone entre comillas y lleva el número de página. La cita de parafraseo no se pone entre comillas y no se pone, bueno, aquí, y no se pone el número de página. ¿De Perfecto, acuerdo? profe, gracias. Ujú, para servirle. Entonces, las citas textuales, guárdeselas para conceptos muy específicos, pero el grueso del manuscrito va con citas de parafraseo. Toman la idea del autor, la escriben con sus propias palabras y ponen nada más autor y año. ¿De acuerdo? Aquí una vez, edad. Ujú. Eh, y la referencia que va normalmente autor, ¿verdad? Apellido, año. eh, ¿Cómo es? Apellido, la inicial del nombre,
el año, el título de la obra y la fuente. Entonces, recordar que si son artículos de revistas, la revista y el volumen va en cursiva, ¿verdad? Ya si es un libro, como Artabe Gurdián, ya sí sería el título del libro, sí sería en cursiva en este caso. Aquí pueden ver más. Pero cuando es esto es porque es una revista. Entonces, normalmente ya esto es lo último que se está usando, que son revistas, porque ahora todo como es digital, ¿verdad? Entonces, se pone aquí el- el- este, la revista de volumen en cursivas. Así el libro, entonces sí es el título del libro en cursivas. Es importante ese detallito. Ve, si es un título de libro, que es el libro que es el que va en cursiva, después EUNET, en este caso, Artabe Gurdián, que es de la EUNET, ¿verdad? Ya no se pone el recuperado de, cosas así. De una vez se pone el link, o se pone o la editorial, ¿verdad? Pero bueno, aquí está el manual ya para que lo tengan ahí como una Biblia ahí, que es el pan de cada día como investigador y en las futuras asignaturas durante la carrera. Hay Profe, más disculpe, ¿y si es Ajá. una revista científica pero en digital, igual se debe poner el volumen? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Sí, se pone, y al final pones lo que vimos en la anterior tutoría, que el DOI o el ISSN, ¿verdad? Entonces, sobre todo así, cuando son digitales, al final se pone, después de esto, vamos a ver dónde estaba. Ah, bueno, verlo aquí, se pone el DOI, ¿verdad? Entonces, si ese DOI está dudoso, entonces ponen el ISSN, ¿verdad? Pero sí, hay que ponerlo. eh, Si fuera esta, por ejemplo, entonces vienen los autores, nuestros autores, eh, la obra, la revista, volumen, cursiva, ¿verdad? Estos son páginas, se pone así, páginas, y aquí vendría, después de estas páginas ya ponen el DOI o el ICSN, ¿verdad? El DOI o el URL. Bueno, bueno, más preguntas, a ver si vamos. ¿Qué subtemas hay que desarrollarlos en ese mismo espacio o solo resumirlos? Lo del marco teórico, recuerda que entonces hay que desarrollarlos, ¿verdad? Con el concepto clave eh, del objetivo, hay que desarrollarlo haciendo la relación del concepto clave con el actor o con el problema, para que no sea un glosario de términos, ¿verdad? Dice, las fuentes secundarias son los datos obtenidos de otros investigadores. Entonces, las primarias son los datos obtenidos los datos obtenidos de mi propia mano. Esas son las fuentes primarias. Datos obtenidos de mi propia mano. Y entonces, ¿cuáles van a ser? Entonces, hay que estar viendo este cuadrito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los datos los voy a obtener de mi propia mano. Sería la guía de observación para las personas docentes, ¿verdad? eh, Cuestionario al estudiantado, ¿verdad? Entonces, esos son los datos de mi propia mano. ¿Cuáles son los datos de otras manos? Son las referencias, ¿verdad? Pero no es que van a poner referencias aquí en este apartado, sino que van a ir a ver cuáles fueron las que más se usaron. Entonces, cuáles son las que más se usaron en este manuscrito y entonces que le dan el grueso a la obra. Entonces, aquí ya las colocan. Vamos a ver más preguntas. Em, Claro que sí, hay que corregir el trabajo anterior y, eh, y van borrando las etiquetas, los comentarios, se van borrando para que entreguen el documento limpio de comentarios o etiquetas, ¿verdad? De una vez con las correcciones subsanadas. Yo voy a tener a mano los dos documentos del anterior y este, y ya en el nuevo debería de verse ya todo corregido, ¿verdad? Según las observaciones anteriores. Cada párrafo son párrafos de 10 renglones máximo, ¿verdad? No hacer párrafos de una página, eso no, malo, malo. O sea, párrafos de 10 renglones, inclusive de 8 renglones ya está bien. De 8 renglones, un párrafo se compone de una idea principal y dos secundarias. Entonces, el límite de páginas, bueno, más o menos es un aproximado, ¿verdad? Pero
Ya si se pasa de 20, ya hay algo raro, era como información extra o extra me refiero a con relación a las orientaciones. Hay que ver lo que pide las orientaciones. Entonces, más o menos en el primer avance, que eran 10 páginas, segundo avance, 20 páginas, tercer avance, 30 páginas. Ya con eso está bien. Para la idea de sintetizar, no repetir ideas o no salirse del objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, ser muy puntual con lo que le pide las orientaciones. Ok, bueno, es lo que acabamos de hablar. Hay que revisar si por qué lleva 30 entonces, si ya se desvió de lo que le pide las orientaciones, ¿verdad? Hay que ver. Eh, Dice marco teórico, el objetivo general, yo creo que esto de marco teórico ya quedó claro, ¿verdad? Marco teórico, con base a los objetivos específicos, ¿verdad? Sin el infinitivo, ¿sí? Y desarrollados sí, mínimo 3 párrafos, mínimo, cada uno, y en el desarrollo solo para los específicos. Es que cuando está poniendo el título del objetivo que corresponde al objetivo general, ya después usted lo está desarrollando con esos 3 títulos de tercer nivel, ¿verdad? No sé si esa era la pregunta. Entonces, pero sí, ya cuando usted desarrolla los 3 títulos de tercer nivel que corresponden a los objetivos específicos, ya ahí lo está desarrollando el marco teórico como tal y ahí incluye, en cada uno, incluye al menos una cita, por lo menos una cita, ¿verdad? Ya, eh, en las referencias no se usa et al, no, malo, malo. Ujú. Es en la cita. En las referencias se pueden poner hasta 20 autores. Eh, sí, eso está, la calculadora está en la página 215 o nada más pone survey, bueno, para ver si era sí, 215 si no me equivoco. Está la calculadora de muestras. Entonces, ustedes ponen ahí en Google SurveyMonkey y le va a salir eso. Entonces, eso se utiliza si va a usar el muestreo probabilístico, ¿verdad? Para ver aquí. Ahí ya me abrió eso. ¿Dónde está aquí? Aquí. Es esta. Para ver esta. Si ustedes ponen SurveyMonkey en Google, eh, va a salir este calculador y entonces se utiliza si es muestreo probabilístico. Ponen aquí, es importante manejar estos datos, ¿verdad? Si son 500 estudiantes, ¿verdad? O qué sé yo. Cada uno con su población, ¿verdad? Por ejemplo, 50, qué sé yo. Pero aquí el nivel de confianza, sí, normalmente se utiliza 90 y 10, porque si ustedes ponen por default, él estaba en 95, ¿verdad? Sí, y aquí estaba en 5. Entonces, para una población de 50, si van a ser 45, entonces para esa gracia se hace toda la población, ¿verdad? Entonces no tiene sentido usarla. Entonces por eso es que normalmente se pone aquí 90 y aquí ponemos 10. Entonces ya sí sería algo más significativo. Y igualmente si hace inferencias, ¿verdad? Se está haciendo estadísticamente. Bueno, creo que... Ah, bueno, ahí pusieron la. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Profe, y me Seguir. imagino que si yo tengo que hacer un muestreo de 3 grados, una clase de noveno, una de octavo y otra de un décimo, por ejemplo, ya obviamente no Ujú. es pequeña, ¿verdad? La muestra. Ah, no, 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 pero, Ajá. y entonces ahí podría usarla por conglomerados, ¿verdad? Digamos, vamos a ver aquí, por ejemplo, hace, qué sé yo, la sección de 7.1, 8.1 y 9.1, por ejemplo. Y entonces ahí los va, digamos, por niveles, ¿verdad? Entonces sí sería por conglomerados entonces. Ujú, por conglomerados. Ah, vale, Ujú, gracias, profe. ujú, para servirle. Eh, Más preguntas, si no, pasamos eh, al, sí, tercer avance,
¿verdad? Esto ya sería para dentro. Bueno, veámoslo aquí para no batear, como dice, la fecha. Es que como estamos con la Semana Santa, entonces ahí esa semana si se cuenta o no. Bueno, es exactamente el 19 de abril, es el tercer avance, señoras y señores. Ok, entonces, ajá, ok. em, entonces, propiamente para el tercer avance ya vendría todo el capítulo 1, 2 y 3 corregido, ¿verdad? Vienen después referencias y vienen los anexos. En anexos debería seguir manteniéndose las fichas de los antecedentes y aquí es donde ya vendrían los instrumentos. Ok, aquí es donde le tenía preparado este PowerPoint para verlo así. Eh, que entonces estamos con, estas serían las fuentes primarias, ¿verdad? Que lo sabemos, ya hemos hablado bastante, que serían, por ejemplo, entrevistas o cuestionarios o guías de observación, pero básicamente em, ese instrumento se compone de tres partes, un encabezado, un cuerpo y un agradecimientos. Entonces, véanlo aquí. Aquí tengo un encabezado, el cuerpo, donde aquí ya van a ver por lo menos 15 preguntas y agradecimientos, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hay diferentes tipos, pero es muy importante el ítem cerrados, ítems cerrados. Entonces, puede ser dicotómica, sí o no, que a veces se utiliza ahí en la guía de observación, sí o no, a veces, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya respuesta múltiple, nunca, rara vez, ¿verdad? Aquí es donde ya entra la escala Likert, ¿verdad? Pero es muy importante que no lo dejen abierto, porque ya ahí se penaliza, porque se tomaría como que si fuera cualitativo, ¿verdad? Y no es cualitativo, es cuantitativo. Entonces, es muy importante que sea cerrados. En la famosa escala Likert, que ustedes la tienen en la página 291, y ahí hay diferentes tipos de escala Likert. Entonces, pueden utilizar los diferentes tipos según las variables que van midiendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si a veces ustedes ponen en un objetivo, por ejemplo, determinar la frecuencia, qué sé yo, X variable, ¿verdad? Pero determinar la frecuencia, ya hay una escala Likert que dice frecuencia, que es siempre, casi siempre, nunca, casi nunca y nunca, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido si el objetivo es determinar la frecuencia, utilizar otra escala Likert. Si están viendo la página 291 del libro, por ejemplo, ponen totalmente de acuerdo, desacuerdo, pero yo estoy midiendo frecuencia. Debería decir la escala, debería decir siempre, casi siempre. Entonces, esos son esos detallitos que hay que afinar en esa carpintería, ¿verdad? De la obra. Este diferencial sistemático que se utiliza hasta 10 puntos, ¿verdad? Pero hay veces ahí se tiende a perder un poco. Yo no les recomiendo el diferencial sistemático porque a veces es una escala muy larga, que aquí puede llegar, aquí dice 6, 7, pero llega hasta 10. Entonces es preferible la escala Likert, ¿verdad? Pero también hay otra diferencial sistemática que es, pero la que es de niños. Esta sí podría usarse cuando a los niños hay que leerles qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y pedirle permiso a los padres para aplicarse el cuestionario, pero en términos generales, ustedes le pueden presentar esto a los niños y entonces cuando la niña me cuenta el cuento, me siento muy contento, bien o triste, ¿verdad? Entonces, o es una película de terror y se pone a llorar, no sé. Entonces aquí, esta sería, digamos que si es para niños, las de preescolar, que sería muy interesante que también usen esta, ¿verdad? Y aquí las recomendaciones, aquí lo vamos a ver directamente vamos a ver, en las orientaciones. Vamos a ver, tercer avance de investigación, veamos. Eh, como vimos, cada instrumento, ¿verdad? Son 3 instrumentos y que esos, esos 3 instrumentos van a estar de acuerdo
uno por cada objetivo. Entonces, ese instrumento debería tener un número, un título, un encabezado, la numeración del instrumento. Por ejemplo, instrumento número 1, cuestionario para el personal docente. Instrumento número 2, por ejemplo, guía observación al estudiantado. Instrumento número 3, entrevista, guía de entrevista a la persona docente o a los encargados de familia. ¿Ves? Número 1. Esto es un ejemplo de cómo se rotula. Este es el rótulo del instrumento, ¿verdad? Como tal. Después, ¿qué más debe incluir este encabezado? Bueno, pues el objetivo. Aquí, vamos a ver si lo dice. Bueno, también pueden poner datos como universidad, escuela, el título, bueno, aquí es donde vean, el título del proyecto, aquí es donde ponen el objetivo. Es muy importante que pongan el objetivo en ese encabezado, qué es lo que estoy midiendo, ¿verdad? Y también, eh, bueno, aquí está el objetivo del instrumento, ¿verdad? Ponen el objetivo tal cual, también una leyenda donde se asegura el anonimato y se agradece la colaboración. A veces en algunos instrumentos ponen también espacios para poner nombre, fecha, lugar donde se aplicó la obra, ¿verdad? Y aunque se pone el nombre a quién se le aplicó, pero igual se asegura el anonimato. Eso es como para un control del investigador, de que sí, ya se le hizo a X y ya no se le tiene que volver a hacer a esa, o a esa fue la que se le usó, entonces por eso en el siguiente 4 meses hay que volverlo a hacer con ella, ¿verdad? O con él. Y, pero eso es para control del investigador, pero siempre se asegura el anonimato, ¿verdad? Y esos espacios. Entonces, muy importante dentro de este encabezado que diga el número, el tipo de instrumento y a quién se lo van a aplicar. Luego vendría el objetivo, ¿verdad? Eso es como lo más importante. También pueden poner esto, universidad, escuela, todo eso, pero el objetivo es muy importante. También las instrucciones de llenado, cómo se llena el instrumento, ¿verdad? El anonimato. Eh, y bueno, ya vendría el grueso de los ítems, ¿verdad? Que son 15 ítems. Aquí, para ver dónde está. Capítulo 1 debe tener 3 instrumentos computativos, uno por cada objetivo, y colocarse en anexos después de las referencias. Sí, mínimo 15 ítems. ¿De acuerdo? Y al final los agradecimientos. Entonces, dentro de esos ítems es donde quería que vieran esto aquí. Vean lo de los ítems. Bueno, va a haber un apartado donde se vea la estructura, ¿verdad? El instrumento presenta numeración y título, ¿verdad? Una introducción o descripción, ahí es donde meten el objetivo. Las instrucciones de llenado, ¿verdad? El cuerpo, bueno, ya serían las 15 preguntas y cierre o los agradecimientos, ¿verdad? Recapitulizamos. El, el número y título del instrumento, el objetivo, eh, las, las instrucciones de llenado y el anonimato, ¿verdad? Ya después vendrían los 15, aquí está, los 15 ítems que vean, este es vea, los ítems. Cumplen con la técnica de embudo. Esta técnica de embudo es que, digamos, las preguntas, digámosle, hay algunas preguntas que son claves y esas van a ir como en el centro, ¿verdad? Del instrumento, pero las preguntas que son básicas, ¿verdad? Como para introducir al entrevistado en qué es lo que se está haciendo, son las preguntas básicas que van como al inicio, pero ya las que entre más específicas van como ya más al final. Entonces,
Por agrupación temática, la cantidad apropiada de ítems, ¿verdad? Que vimos que son 15. Para responder a los objetivos, son ítems cerrados, son claros, son cortos, son sencillos, son pertinentes en el tema, presentan un solo objetivo o solo una sola variable o un solo concepto, ¿verdad? Son pertinentes para importancia, son pertinentes para la edad del entrevistado, ¿verdad? No es lo mismo preguntarle a un niño que preguntarle a una docente o que preguntarle a un padre de familia, ¿verdad? Entonces, no influyen o sesgan la pregunta y no usan partículas negativas. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la parte de los instrumentos y prácticamente nada más agregar los 3 instrumentos que se van a aplicar. Recordar que como este es esto sería como un anteproyecto de investigación donde ya después su tutor, director de tesis o el jefe, ¿verdad? Si es para una revista o alguna academia científica, les va a revisar esos instrumentos de que efectivamente estén correctos y entonces el director de tesis o el jefe les va a decir, sí, ahora vaya y aplícalos, ¿verdad? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que primero, esos instrumentos no deben de estar llenos, no deben de estar llenos. Primero se debe de revisar antes de aplicarse. Y ya una vez que se han aplicado, los resultados se presentan como lo más básico es presentarlos con cuadros descriptivos, ¿verdad? Pero nosotros llegamos hasta el capítulo 3, marco metodológico, ¿cómo es? No hay capítulo 4 de resultados, por ende, nadie tiene que ir a la escuela, por ende, los instrumentos tienen que estar sin llenar, ¿verdad? Se va a revisar que esos instrumentos cumplan con todo esto primero. ¿De acuerdo? Entonces eso sería para el tercer avance de investigación, donde básicamente entonces todo el capítulo 1, 2 y 3 corregido, anexos, van las fichas y luego vienen esos 3 instrumentos. Estos son ejemplos para rotular, que por ejemplo sería instrumento número 1, lo ponen así en bonito. em, y puede ser, digamos, la guía de entrevista. Esto es muy importante que se indique el tipo de instrumento que se está usando, ¿verdad? Y a quién se lo van a aplicar, ¿verdad? Entonces, igual, instrumento número 2, instrumento número 3, ¿verdad? Entonces son solo 3, ¿verdad? Ya, esos son ejemplos de cómo, de algún título, ¿verdad? Y lo ponen así en bonito con negritas, ¿verdad? Y después vendría el objetivo, ¿verdad? El anonimato. Algunos ponen fecha, lugar para ser llenados, también podrían poner nombre, si gusta, pero siempre hay que reservar el anonimato, pero eso es para control del investigador. Entonces, eh, estas instrucciones de llenado ya vendrían cuando ya van a poner el cuerpo de las preguntas. Entonces, ya ahora sí, ponen las preguntas. Lo más sencillo es montar esto en Excel también. Eso es otro tips que como se utilizan columnas y filas y entonces para que tenga un mejor control, se lo montan en Excel y ya después nada más copian y lo pegan aquí. Entonces ya vendría, van poniendo en un Excel todas las preguntas, ¿verdad? Ahí ya entra el expertise de cada uno en su rama, ¿verdad? Que si son de preescolar, ¿verdad? ¿Cómo voy a medir? Qué sé yo, las estrategias para desarrollar la parte cognitiva o social, ¿verdad? Si soy de las enseñanzas de las ciencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias para inculcar el cambio climático, qué sé yo? Si soy de la ciencia, de estudios sociales, de informática, cada quien con su para, si soy de primero y segundo ciclo, ¿verdad? Si, de matemáticas ¿verdad? Entonces cada quien con su para y ese es el expertise como ustedes como investigadoras, ¿verdad? Entonces, investigadores. Entonces, y muy importante, siempre cerrar con agradecimientos, ¿verdad? Eso sería un buen instrumento, ¿verdad? Entonces, esta estructura sería como un anteproyecto y que tenemos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, referencias, anexos, que van las fichas.
y el instrumento, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esto es una posible lista de cotejo, ¿verdad? En esta lista de cotejo también pueden usar la escala Likert. También la pueden usar. Pero bueno, preguntas, hasta aquí llegaríamos y de igual manera mañana les estoy facilitando la grabación, ahí ya la pueden compartir ahí y, con los compañeros que no han asistido, porque es muy importante ver, la verdad, para que les vaya bien, ¿verdad? Después se preguntan por qué y hay que dedicarle por lo menos 9 horas a la asignatura, ¿verdad? Eso está aquí en la portada. ¿Verdad? 9 horas por semana, porque son de 3 créditos. Cada crédito hay que dedicarle 3 horas, ¿verdad? Como 3 por 3, 9. Entonces, y bien, no sé si hay preguntas aquí. ¿Hay preguntas? Eh, bueno, parece que Por mi no. parte, no, profe, muchas gracias. Y mañana está la grabación, ¿verdad? Por aquello, para Sí, revisar. Ujú. sí, en el foro de avisos, ya mañana, ya después del mediodía, pueden entrar y ahí va a estar la grabación de la videotutoría. Y bueno, les deseo muchos éxitos, espero que me haya dado a entender bien y que hayan comprendido esta. Si ustedes van un poquito a poquito haciéndola, les va a ir muy bien. Siempre les va muy bien a los que van a las tutorías. Entonces, algunos que me dicen que trabajan o así, entonces pueden inclusive ver el video ahí cuando van en el bus para el trabajo, no sé. Entonces, sí, les recomiendo mucho que ahí cuando vayan haciendo cada apartado también se pueden detener en la tutoría, ¿verdad? Y revisan la rúbrica también en las orientaciones y van viendo que vaya esa correlación, ¿verdad? Entonces, recordar también lo del APA, que APA 7, hacerlo mejor manualmente. El uso de la IA también, poner alguna nota, ¿verdad? Que si se usó IA, pueden ponerlo como así para ver. Si quieren pueden tomarle una foto. Bueno, mañana lo vean ahí, ¿verdad? Se empleó la IA, pero el análisis de datos y la interpretación de resultados, esto es muy importante porque en el Turnitin se revisa y a veces sale la IA, ¿verdad? Entonces, como para decir, ahí ya me cubro en salud, ¿verdad? Ahí hay diferentes, cuando uno lo revisa en el Turnitin, que diferentes eh, niveles, niveles de resultados y ustedes a veces yo los meto en cada entrega, los meto en el Turnitin, les puede ser que les llegue algún correo de que su trabajo fue revisado por Turnitin. Si quieren ver el resultado propiamente de ese resultado del Turnitin, me escriben y yo les puedo facilitar cuál fue el resultado. Si yo no se los he devuelto, es porque está bien dentro de lo que permite el Turnitin. Normalmente que no, digamos, no se pase de un 50% de Turnitin, ¿verdad? Y también eso de la IA, normalmente, pero digamos, si yo no se los devuelvo es porque que se revisó y todo está bien, entonces seguimos. Entonces, pero hay diferentes, eso para que se curen en salud. Em, ¿Y qué más? Agradecerle la noche de hoy, que ya hace un poquito de hambre. Toda la gloria y honra para Dios, que si estamos aquí es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, y bueno, les aseguro que les va a ir muy bien. Cualquier duda, ahí estoy, me pueden escribir en el correo o en el foro de dudas y ahí estoy para servirles. Me despido, muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias.